Bueno, Dios les bendiga. Es un honor para mí estar de nuevo con ustedes a través de este medio para este estudio del libro de Apocalipsis. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de poder eh, compartir estos estudios con todos ustedes. Y pues vamos a continuar hoy con la tercera iglesia. El mensaje a la tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. La semana pasada estuvimos viendo algunas cosas de esta iglesia, que era lo que el Señor pues les enviaba a decir a estas iglesias. Estuvimos viendo que era una iglesia que había permanecido en la fe, aunque dice que ellos moraban en el trono donde estaba el trono de Satanás. Sin embargo, era una iglesia que había permanecido firme, perdón. Pero una de las cosas que quisiera que nos enfocáramos también en este estudio es lo que pasaba o lo que pasó con Balaam y Balac. ¿Se recuerdan? Yo espero que ustedes hayan estudiado el libro de Números, capítulo 22, donde se relata esta historia cuando Balaam fue a la ciudad de Balac. Balac se sentía amenazado por el pueblo de Israel. Él sabía que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido, y por tanto pues él mandó a llamar a Balaam con el propósito de que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Recuerde que Balaam era un profeta bueno. Pero ¿qué pasó? Cuando Balaam iba camino, después, obviamente, después de la insistencia que tuvo Balac, se recuerdan que fue la primera vez estos siervos de Balac, Balaam le dijo, bueno, vamos a ver qué dice el Señor. El Señor se le aparece a Balaam en la noche y le dice, ¿quiénes son los que están acá en tu casa? Él le dice, bueno, son siervos de Balac que vienen a que yo vaya con ellos. Y el Señor le dijo, ni te atrevas a ir, no puedes ir. Bueno, la mañana siguiente se levantaron y los siervos de Balac le preguntan, ¿qué, vas a ir con nosotros? Y él le dijo, no, mi Señor no me lo permite. Hasta ahí todo iba bien. Pero Balac fue persistente, fue insistente. Vuelve a enviar a los siervos a que fueran a insistir con Balac, y le ofreció, obviamente, le ofreció dineros. O sea, él quería de alguna manera premiar a Balaam por tal de que él maldijera al pueblo de Israel. De tanto insistir, Balac, pues al final el Señor le dice, bueno, vaya con ellos, solo que va a hablar o va a hacer lo que yo le diga. Camino allá, se recuerdan que el ángel quería de alguna manera impedir que Balaam fuera hasta Balac. Pero cuando de pronto una persona, y esto es lo que aprendo, y esto es lo que quiero aplicar ahorita, cuando una persona no es obediente al Señor, desde la primera vez que el Señor le habla que no haga cierta cosa, el Señor va a permitir de alguna manera, y esta es la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, pero no es la voluntad en sí del Señor. No era la voluntad que Balaam fuera donde Balac. De tanto insistir, el Señor le permitió que fuera, pero allá permitió que saliera aquel ángel para que de alguna manera se opusiera, se interpusiera en su camino. Pero él ya iba con una mentalidad de que iba a llegar donde Balac. A lo mejor no se sabe, a lo mejor él ya iba movido por un interés económico. No podemos decir, no podemos asegurar eso, pero cabe la posibilidad. Bueno, Balaam llegó donde Balac al fin, a pesar de que el ángel se interpuso, y recuerdan ustedes que hasta el asno tuvo que hablarle a Balaam, perdón, porque pues llegaron a un espacio donde no podía pasar el asno, y tuvo que hablarle el asno a Balaam, porque Balaam, cuando el asno no quería caminar, él dice que empezó a golpear al asno, y el asno le habló, ¿y por qué
me haces esto? ¿No te he servido yo tantos años? Y la verdad que el asno no quería pasar porque él estaba mirando el ángel. Qué tremendo es que un animal pudo percibir, pudo ver al ángel y Balaam no, porque él ya iba de alguna manera con una intención quizás de recibir un premio financiero. Bueno, para no hacer más larga la historia, porque quiero entrar en el estudio, llega Balaam hasta donde estaba Balac y empezó a querer maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que Balaam quería decir palabra de maldición contra el pueblo de Israel, dice la palabra que de los labios, de la boca de Balaam, lo que salía era palabra de bendición. ¿Qué podemos aprender acá? Porque esto no fue una vez, fueron varias veces la que Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel, pero no lo pudo maldecir porque de él siempre salían palabras de bendición. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo que podemos aprender es que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Oh, qué lindo eso. No voy a decir lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Ahí está el ejemplo claro. Ahora, usted sabe, siempre el enemigo es astuto y él siempre mueve personas a causar daño a lo que Dios ha bendecido. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Lo que Balaam le informó o le sugirió o le aconsejó a Balac es una forma cómo podía hacer que el pueblo le fallara a Dios, cómo podía hacer que el pueblo pecara en contra de Dios para que ahí de alguna manera ellos recibieran un tipo de maldición, si lo puedo decir de esa manera. Y aconsejó a Balac a que fueran hombres a conquistar las mujeres de Israel para que cometieran fornicación y de esa manera el pueblo de Israel pecara en contra de Dios y eventualmente también recibieran un castigo, por decirlo así, de parte del Señor. Entonces esta doctrina que está hablando acá el Señor a la iglesia de Pérgamo es una doctrina que insta a la fornicación, al pecado, para que de alguna manera allí venga la maldición. Y por eso el Señor le habla a esta iglesia de Pérgamo que ellos, que aunque habían permanecido firmes, que aunque ellos estaban morando donde estaba el trono de Satanás, a pesar de eso, ellos permanecieron firmes ante el Señor, pero el Señor sabía que ellos de alguna manera estaban permitiendo ciertas doctrinas que eran incorrectas, como esta, la doctrina de Balaam, que es este profeta que aconsejó a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel. Esta es una doctrina peligrosa donde se permite el pecado de la fornicación. Y tenemos que ser radicales con esto, porque el Señor conoce todo. El Señor siempre le habla a las iglesias. Yo conozco, le habla a las iglesias, yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, pero tengo contra ti esto, que tú has permitido la doctrina de Balaam. Es una doctrina de pecado, especialmente de fornicación. Y debemos de tener cuidado con esto. Ahora, hay otra doctrina más ahí que el Señor le reclama a la iglesia de Pérgamo. Y eso está en el versículo 15. Dice la palabra en el versículo 15. Vamos a avanzar un poquito acá, porque ya me llevé 10 minutos en esto. Dice el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 2. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra doctrina que el Señor aborrece. ¿Por qué aborrece esta doctrina el Señor? Porque se cree que la doctrina de los nicolaitas era una doctrina que se creían superiores a las demás personas. Entonces, esto el Señor de alguna manera lo aborrece hasta hoy. El Señor aborrece la prepotencia.
El Señor aborrece a aquel que se cree superior a otra persona. Por eso el apóstol Pablo lo aconseja en una de sus cartas. Él dice que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, sino que debe de ver a una persona como superior a él. Nadie se debe sentir superior a nadie. Al contrario, yo debo de ver superior a mi hermano, a mi amigo, no sentirme yo superior. Y esta era la doctrina de los nicolaítas. Ellos se sentían superiores. Y dice que él aborrece eso. Y el Señor le dice esto a la iglesia de Pérgamo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. El Señor aborrece el orgullo, el Señor aborrece la prepotencia, alguien que se siente superior a otra persona. Eso es arrogancia, eso es orgullo, y el Señor aborrece eso. Y de alguna manera esta iglesia de Pérgamo había permitido esas cosas ahí en su iglesia. Entonces el Señor les reclama estas cosas. Tenemos que aplicar esto también a nosotros. Qué terrible es cuando hay personas que se sienten superior a otras. A veces porque tienen un cargo, a veces porque tienen una posición dentro de una congregación, se sienten superiores a otros. Y debemos de tener cuidado con eso, porque el Señor le reclama aquí a la iglesia de Pérgamo, porque Él aborrece eso. Y entonces esto tenemos que aplicarlo. No permitir por nada del mundo que en nuestro corazón entre ese orgullo, esa prepotencia de sentirnos superiores a otro. Al contrario, hay que recibir el consejo del apóstol Pablo. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que vea a su hermano como superior a usted mismo. Entonces seguimos acá. Y ya el Señor, después de decirles estas cosas, en el verso 16 le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice cuando hay estas cosas en uno? El Señor se lo reclama a esta iglesia, pero yo vuelvo a la carga. Me gusta aplicar esto. Si uno descubre de pronto que hay en uno orgullo o prepotencia, ¿qué tenemos que hacer? Hay que arrepentirnos. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete. Debemos arrepentirnos. Si descubrimos que hay cosas en nosotros que no están correctas, tenemos que arrepentirnos. Y dice el Señor: pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, si uno no se arrepiente, el Señor mismo va a intervenir. Y esto, hermano, tenemos que de alguna manera prestarle atención a esto. Mira, el Señor es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, pero al final Él espera que haya arrepentimiento en uno. Si hay algo malo, Él espera que haya arrepentimiento en uno. Y eso es lo que el Señor le habla a esta iglesia de Pérgamo. Y si no se arrepiente, Él mismo dice: yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerde que el Señor se presenta a esta iglesia como este personaje que tiene la espada aguda. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo. Pero ya en el versículo 17 dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿esto era para la iglesia de allá únicamente de Pérgamo? No, es también para nosotros. Porque de alguna manera cada mensaje a cada una de las iglesias debe de aplicarse a la iglesia de este tiempo. Y entonces el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias en este tiempo el Señor nos está hablando también estas cosas. Si permitimos la doctrina
de Balaam, si permitimos la doctrina de los nicolaitas, tenemos que arrepentirnos y hacer cambios radicales, porque si no el Señor dice, Él vendrá y peleará contra ellos. Y dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y sigue diciendo el versículo 17, al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ahora, ¿recuerda usted? La semana pasada se lo platiqué. ¿Cuál era el significado de la iglesia Pérgamo? Y dijimos que la iglesia de Pérgamo significa elevaciones. Lo voy a escribir acá. Elevaciones. Eso significa la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla que tiene o que tenía esta iglesia? La lucha, la batalla que tenía esta iglesia era que estaba morando en el trono de Satanás. Trono de Satanás. Esto era la lucha. Otra de las luchas que tenía esta iglesia era la doctrina de Balaam. Ya lo vimos. Doctrina de Balaam. ¿Cuál era la otra lucha de esta iglesia? Doctrina de los nicolaitas. De los nicolaitas. Esta era la lucha, la batalla que tenía esta iglesia. Ahora, el galardón. ¿Cuál era el galardón o el premio que el Señor tenía para esta iglesia? Dice que son dos cosas. Primero, el maná eterno. Segundo, nombre nuevo. Vamos a escribir esto con un color diferente. Vamos a ver si esto funciona. Esto era lo que significa Pérgamo. Esta era la batalla o la lucha de la iglesia de Pérgamo. Trono de Satanás, doctrina de Balaam, doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era el premio que esta iglesia le ofreció al Señor? Maná eterno. Espero que lo vayan a ver ahí. Maná eterno. Ok. Segundo, nombre nuevo. Nombre nuevo. Ese es el premio o es el galardón para esta iglesia. Ahora, ¿cuál es el maná eterno? ¿O cuál es el maná escondido que habla aquí el Señor? Recuerde usted, allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, dice la palabra que el Señor hizo llover maná del cielo. Y con esto el pueblo de Israel se alimentaba. Ahora, este maná era una tipología de Jesucristo. Este maná era una sombra del verdadero maná, que es Jesucristo. Entonces, cuando habla aquí el Señor, maná eterno, maná escondido, está hablando de Jesucristo mismo. Él será el premio de esta iglesia. Dice la palabra allí en Juan que los israelitas comieron el maná que descendió del cielo. Pero el maná eterno es Jesucristo.
Él es el maná. Y este es el premio para esta iglesia de Pérgamo. Este es el premio para la iglesia que se arrepiente, si reconoce que está en este tipo de errores, como la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Hay un premio para esta iglesia. Si oímos, nos vamos a arrepentir. Y hay un premio, hay un galardón para eso. Porque Dios, hermanos, siempre tiene galardón para todos aquellos que son vencedores. Ahora, ¿cuál es el otro premio de esta iglesia? El premio es nombre nuevo. Mira el versículo como dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido o maná eterno. Y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermano, quiero terminar con esto. Este nombre nuevo dice que nadie lo conoce. Y hay una piedrecita blanca y ahí está escrito un nombre nuevo que nadie conoce. Y mire usted esta ilustración que le voy a hacer. En este tiempo, cuando habían alguna serie de competición, lo que los jurados hacían eran que en una urna o en una cajita escribían un nombre nuevo en una piedrecita. Ahora, esto lo hacían justamente, o sea, cuando le digo justamente, no estaban a favor de nadie. Ellos escribían el nombre nuevo ahí en una piedrecita, lo ponían en una urna y lo ponían en la meta, por decirlo así. Los que competían en, no sé, en alguna carrera o en algo, la meta era llegar hasta el fin. Llegar hasta el fin. Entonces, cuando ellos llegaban hasta el fin, ellos eran campeones, porque habían perseverado en esto. Entonces, al llegar a la meta, al completar la carrera, ellos recibían este premio, esta cajita, esta urna. Dentro de esa cajita estaba un nombre nuevo, por eso nadie lo conocía, excepto el jurado. Ellos sí conocían, pero no sabían a quién le iba a tocar cada nombre nuevo. Entonces, esto también es una ilustración de lo que va a pasar con la iglesia. Hay un nombre nuevo para usted y para mí que nadie conoce excepto el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Es llegar hasta el fin, llegar hasta la meta. Dice que el que venciere, el que llegue hasta el fin, ese va a recibir este premio. Hay un nombre nuevo escrito en esa piedrecita. Y esto lo van a recibir los vencedores. Por eso es que vale la pena perseverar en el caminar con el Señor, mi amado hermano. El Señor le reclama a esta iglesia ciertas cosas, pero le dice: si tú te arrepientes, arrepiéntete, porque si no, yo voy a venir pronto y voy a pelear con ellos. Entonces, y él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si ustedes lo hacen, en el verso 17, al que venciere, oiga, al que venciere, daré a comer. Hay dos cosas: maná del cielo, maná eterno, que es Jesús, y hay un nombre nuevo para todos aquellos vencedores. Hermanos, esto del caminar con el Señor no se trata de iniciar, se trata de perseverar y llegar hasta el fin. El que venciere. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que vencer mientras estemos en este mundo. Pero hay un premio preparado para usted y para mí. Primero, el premio de ver a Jesús, de tener a Jesús con nosotros, de verle a Él. Él es el maná eterno, el maná escondido. Pero el segundo premio es esa piedrecita con ese nuevo nombre que nadie conoce. Nadie conoce. Y note que Dios es justo. Dios es justo. Porque así como este jurado era justo, así esto está representando a Dios. Y Él tiene eso preparado allá para cada persona que
venza, al vencedor se le va a dar un premio. Así que vale la pena, queridos hermanos, este caminar y vencer cada una de las cosas que se puedan presentar en nuestro caminar diario. Esto es ya la conclusión prácticamente del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Porque otra de las cosas que también significa esto, que esta iglesia era una iglesia acomodada, significa elevaciones pero también acomodada. De alguna manera vencía pero estaba como acomodada, y el Señor le tuvo que hablar. Tienes que dejar esa doctrina de Balaam y de los nicolaitas, pero el Señor siempre le ofrece premio a cada una de las iglesias. Hermanos amados, yo espero estarles bendiciendo con estos estudios del mensaje, de los mensajes a las iglesias de allá del libro de Apocalipsis. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. La próxima semana vamos a continuar con la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira es la que continúa. Así que yo espero que vuelva pues a conectarse conmigo para que sigamos en este caminar juntos, en este estudio del libro de Apocalipsis, especialmente en el mensaje a las 7 iglesias. Amén. Padre, te doy muchas gracias por este lindo estudio, Señor, que hemos tenido. Muchas gracias, Espíritu Santo maravilloso. Sin duda, sin tu presencia, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Pido la gracia, pido la bendición también para cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a procurar ya a la próxima. No sé si los comentarios están disponibles en este momento, pero si no, vamos a activar los comentarios para que usted pueda comentar ahí, hacer sus preguntas, y también que ustedes comenten qué les ha parecido el estudio. Amén. Les bendigo en esta tarde. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao.